que rechazara la segunda reelección de Álvaro Uribe. No debe ni puede ser así. Por supuesto que se pueden presionar a las Cortes. Claro. La columna se llama Togas sacudidas. Son históricas las manifestaciones contra jueces en todas las esquinas del planeta. Hace 3 años el Tribunal Supremo de Polonia enfrentó enormes protestas al amenazar con rebelarse en contra de algunos mandatos de la Unión Europea. En Estados Unidos, la Corte Suprema ha sido objeto de todo tipo de estrategias de presión desde la sociedad civil cada vez que va a pronunciarse sobre algo trascendente. Acá en Colombia recuerdo los días enteros que pasamos estudiantes de Derecho de muchas universidades al frente de la Corte Constitucional mientras pedíamos que rechazara la segunda reelección de Álvaro Uribe. Cada vez que en los altos tribunales se tomarán decisiones con respecto a los derechos reproductivos de las colombianas, la 12 con octava se llena de colectivos feministas hasta altas horas de la noche. La justicia, como rama autónoma del poder público, tiene el deber de soportar la protesta que la encare. Las decisiones que se toman en algunos tribunales de cierre en diversas jurisdicciones del mundo tienen enormes consecuencias de todo orden en la vida de la población. Lo justo y razonable es que la gente pueda protestar y hacerse sentir. Es una de las maneras en que la sociedad puede conversar con quienes toman las decisiones, en especial con aquellos cuya toga a veces los ubica muy lejos de la discusión pública. No es cierta e incluso bastante problemática la idea según la cual las altas cortes tienen derecho constitucional a trabajar sin el ojo auscultador de la sociedad encima. Esta semana se vio a todo tipo de opinadores en redes sociales intentando justificar que está prohibido presionar a la Corte Suprema de Justicia, como si la autonomía judicial fuese un escudo protector que garantizara a los jueces la posibilidad de no enfrentar el ímpetu de la sociedad civil. Precisamente por eso la Corte Constitucional ha podido revisitar temas cerrados, porque entiende que las condiciones sociales cambian y ello también debe reflejarse en las decisiones judiciales para que en efecto conversen con su contexto. Incluso ha desarrollado la doctrina del derecho viviente para llenar sus análisis y consideraciones de la realidad que a veces escapa a los secos procederes judiciales. Lo mismo puede y debe ocurrir con la elección de un funcionario tan poderoso como el fiscal, especialmente cuando el último arrasó con todo a su paso. Desde muchos sectores legítimos y respetuosos de la sociedad civil colombiana proviene el justo reclamo de que se elija una nueva fiscal. Claro que tenemos derecho a exigirle a la Corte Suprema que señale cuál es el problema de la terna que le ha sido presentada y además cuáles son las explicaciones que ofrece al país al permitir que quede encargada en interinidad, quién sabe por cuánto tiempo, una funcionaria vergonzosamente cuestionada sin que aún se ofrezca explicación satisfactoria alguna. A propósito, nadie en la Corte ha denunciado presiones de esas fuerzas oscuras que batallan desde distintos frentes para que no se modifique la estructura de una fiscalía que se corrompió. Y a pesar de que todo esto es cierto, el presidente Gustavo Petro supo equivocarse una vez más al convocar una manifestación para el día en que la Corte se reuniría de nuevo. Era obvio que los enemigos del gobierno y la ultraderecha iban a aprovechar para decir lo que dijeron sin ser cierto. Es el resultado de la ya manida estrategia de este gobierno de manosear la protesta social para gobernar, como si el reclamo de la gente que pide que se nombre a una nueva fiscal y se evite además que quede en interinidad una funcionaria cuestionada y esbirra de otro peor, fuese propiedad del Ejecutivo. No, se equivoca, señor presidente. Ese reclamo es nuestro, de la ciudadanía y actores que intervenimos con el sistema de justicia, de las personas interesadas en que ande bien. No se pide una nueva fiscal para favorecerlo a usted. Fue entonces un error de cálculo y un riesgo innecesario porque además lo expuso a que cualquier desmano o violencia que ocurriera en las marchas fuese atribuible al gobierno, que en caso de demostrarse sí sería una grave amenaza a la institucionalidad democrática. Autoriza además el relato del Petro desinstitucionalizador porque cualquiera que se hubiese aparecido allá a ejercer violencia sería inmediatamente imputado al presidente con o sin pruebas. Y de paso posibilitó que ese sector ideológico que repudió y excusó todo tipo de vejámenes contra la contra la justicia, ahora pose de su defensor con gritos hipócritas y vacíos de «la Corte se respeta». Precisamente porque la respetamos es que le exigimos que cumpla su labor. El viernes, la Corte Suprema de Justicia expidió un comunicado con el justo pedido de no tener que enfrentar situaciones de violencia, pero también exigió poder trabajar sin presiones. Una cosa son las injerencias indebidas en un proceso y en los trámites propios de un estamento judicial. Eso está prohibido.
como también lo está amenazar la vida o seguridad física de esos funcionarios. Pero otra muy diferente es callar la demanda legítima de un sector importante de la sociedad que pide a gritos una nueva fiscal. Y Petro no es el dueño de ese reclamo. Esa es la columna. Ahí al final pueden encontrar el link del último capítulo de Patria Boba, que entrevistamos a Juanita Gobertus y estuvo muy iluminador sobre las democracias en América Latina. Anita, te quería preguntar por ese proyecto, ¿cómo va? La Patria Boba. Va bien, Dani, va muy bien. Estamos reuniéndonos una vez semanalmente. Esta semana hablamos con Juanita Gobertus de Human Rights Watch y pues habló de Bukele, de Milei, de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, como una visión un poco terrorífica, si les soy honesta, de lo que está pasando en términos institucionales en América Latina. Está chévere, yo creo que está chévere. ¿Se pasarán los Amper algún día por la Patria Boba? Pues por favor, sería todo. Vivimos en ella. Oye, ¿y qué vienen? ¿Cuál están preparando? No, estamos tratando de coger coyuntura también y hablar los temas que la gente, entonces estamos escogiendo los temas ya más centrados en la semana, pero conéctense y véanlo porque yo creo que está chévere. Y quienes quieren conectarse y seguir, ¿lo que deben hacer? ¿Dónde deben buscarlos? Patria Boba Colombia en YouTube. Ajá. Patria Boba Colombia. Patria Boba Colombia. Oye, tú mencionas algo muy, muy interesante, Anita, y lo destacas con razón. Y es que muy buena parte de las grandes presiones sobre la justicia en general, jueces, cortes, etcétera, ha venido del sector femenino. El aborto ha sido fundamental para las manifestaciones en contra y a favor. Y nadie se atreve a decir, están presionándonos. Sí, están presionando. Otra vez volvemos al barómetro. ¿Cuánto es presión legal o justa o cívica? ¿Y cuánto sería ilegal? Es evidente que no dejar entrar a las personas, ponerles... es que yo creo que ahí hubo violencia, ¿no? En lo que pasó el jueves hubo violencia. Y yo sí, hubo violencia, por lo menos. Es como las banderas rojas, creo que son esas, la violencia evidente que hubo, la gente tratando de ingresar así por el garaje, haberlo cercado. Eso ya no es una protesta, sino pues es un conato de violencia o violencia. Y se ve, es decir, no engañan las cámaras, se ve cómo están sacudiendo, y si no hubiera estado esa barrera férrea, a lo mejor habrían entrado. Entonces, evidentemente, ahí no es presión, ahí es realmente una violación de unos límites que al que no puede llegar un ciudadano, ni siquiera cuando está protestando por una causa justa. Sí, pero las feministas son muy responsables de haber logrado tomar la calle como una manera de presionar para sus fines, claro. Pero si no hubiera existido eso, el aborto todavía seguiría siendo algo inmencionable en un programa como este, por ejemplo. Si no hubiera sido porque hubo esa presión del sector femenino que quería que le reconocieran su derecho. Y se lo han ido reconociendo prácticamente en todos los países, ¿no? Sí, y aquí en Colombia, en Estados Unidos, mucho cuando reversaron la decisión de Roe versus Wade en Estados Unidos, las protestas fueron enormes. Incluso ahorita investigando para esa columna, hubo gente que fue a protestar al frente de la casa de los jueces, imagínense, o sea, de los jueces que eso ya pues es una injerencia abusiva en la intimidad, digamos. Claro que pasan cosas absurdas en estos tipos de protestas, pero eso no puede legitimar que como sociedad civil tenemos el derecho de exigirle a la Corte cosas, que tenemos el derecho de protestar. A mí me parece problemático, y de pronto me van a cancelar en redes por esto, pero a mí me parece problemático el tema de la protesta pacífica. Yo creo que la protesta debe ser legítima, pero claro que a veces, pues sí, en una protesta se rayan edificios, en una protesta, digamos, ¿cuál es la línea que se traza? Uno ve las protestas en Francia, lo que hacen, y eso no puede decir que eso es una protesta. Pero por ejemplo, esto del jueves, lo que tú viste el jueves, la gente tratando de entrar por el garaje, sacudiendo. No, eso es una locura. Eso ya es... Eso es una locura y eso es un absurdo, y eso no va a generar, digamos, un cambio. Eso va a lograr que instrumentalicen un sentir que es legítimo de la sociedad civil y digan que es que están amenazando a los magistrados de la Corte. Eso fue un error absurdo, tanto de la gente que estaba ahí, que no sabemos con qué sentido era, pero especialmente del presidente, que se pone pues como en cabeza de una marcha para que después cualquier persona que haga lo que se le da la gana con esa marcha pueda ser imputable a él.
porque es que la convoca y la alienta. Entonces, pero sí me parece que había mucha gente diciendo no se puede presionar a la Corte. Por supuesto que se pueden presionar a las Cortes. Claro. Viven de eso. La Corte Constitucional convoca audiencias públicas en ciertos casos y escucha a la sociedad civil y dice qué está pasando en este caso con la sociedad. Es decir, las Cortes no son una gente que vive allá en un Olimpo que no saben lo que está pasando. Eso no debe ni puede ser así.